Buenas tardes, casi noches ya. Bienvenidos al coloquio posterior a la proyección del primer episodio de Los pacientes del Dr. García. Espero que os haya interesado. Me han chivado que entre el público está Mauro Cafarato Grandes, el hijo de Almudena Grandes. Me encantaría saber dónde está. Bienvenido, Mauro. Bueno, como sabéis, un festival es un puzzle con miles de piezas muy ajustadas, tiempos muy milimetrados y ya casi antes de empezar me están dando corte. Entonces, para aprovechar al máximo el tiempo y que podáis charlar con ellos, con los protagonistas y con el equipo, vamos a ir directamente a vuestras preguntas y vuestros comentarios. ¿Quién rompe el hielo? ¿Nadie? Bueno, como os decía en la presentación... vale. Hola, okay. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué esta novela, que no es la primera de los episodios de Almudena Grandes, de los libros, de los episodios de La Guerra Interminable, y que, bueno, me parece que es la cuarta. Sí, es la cuarta. Es la cuarta, ¿no? Porque esa y no habéis empezado de alguna manera por el principio, porque hay como un hilo un poco secreto entre todas las novelas. Hay un hilo secreto, es verdad, pero también es cierto que son historias independientes y hay personajes que se recuperan a lo largo de la saga. Bueno, la verdad es que fue un enamoramiento total. Leímos esa novela y nos pareció que tenía como muchos componentes, tenía unos personajes preciosos, pero también tenía una parte de thriller muy interesante. Y a nosotros, al menos, lo que nos interesó muchísimo es ver las connotaciones internacionales del conflicto local. Yo cuando lo leí, para mí hubo como muchos descubrimientos, ¿no? De todo el tema de la fuga de los nazis, etcétera, y cómo el gobierno aquí, la connivencia, digamos, del gobierno aquí de Franco, nos pareció un punto de vista muy interesante y que además de ser interesante para el público aquí, podía volar muy bien también. Es verdad que en el primer capítulo es que aparezca todavía todo este mundo internacional y por lo tanto el público, vosotros no habéis podido verlo, pero el que haya leído la novela sí. Pero es verdad que es una novela que no solo habla de España, sino que habla del conflicto internacional que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y que España se vio comprometida y fue un sitio de paso para que los nazis huyeran a Sudamérica. Para los que no hayáis estado en la presentación, os han respondido Elena Bort, productora ejecutiva de Idea Planeta, y Jaume Banacolocha, CEO de la productora Diagonal. Como he dicho antes, es una producción de Radio Televisión Española en coproducción con Diagonal, Idea Planeta y la participación de Netflix. Es ok, ¿no? ¿Cuándo se podrá ver completa? ¿Esta fecha existe? En abril. Vale. Todavía hay que confirmar la fecha, que son decisiones de programación, pero bueno, en cuestión de semanas, si Dios quiere, estrenaremos. Perfecto. Él es José Pastor, director de Cine y Ficción de Radio Televisión Española. ¿Más preguntas? Aquí hay una y allí hay otra en el fondo. Buenas tardes o buenas noches. Yo he tenido la suerte de leer los libros, la verdad, y lo veo interesante el proyecto de la serie. Tengo un par de puntos que, fuera de lo que es la historia del conflicto que hubo después de los nazis, la escapada a España y Argentina, que decían que eran los dos países principales que escaparon, uno de los puntos que me ha hecho mucha gracia ha sido los taxis haciendo de ambulancia. Me ha parecido gracioso, la verdad, y era
a Javier y a Verónica, ¿qué os parece, o cuando tengáis que hacer una acción de a tener que hacer de cama, cómo la tomáis, cómo la hacéis, si es muy trabajoso hacerlo, cómo es eso? La verdad que es curioso porque nadie lo hace la pregunta, sí. Y la verdad que yo no tengo vergüenza tampoco para hacerla, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? A ver, pues, si es que es curioso, ¿por qué no hacerla? Muchas gracias. Pues di que si no te tienes que justificar, a mí me parece muy bien, porque si estás en un set, pues ya lo entiendes, ya ves cómo es la mecánica, pero si no vives en un set, pues yo entiendo que tengas curiosidad por saber cómo hacemos la acción. Por ejemplo, lo de meter al abuelo muerto en el coche taxi, o cualquier acción que hagamos, depende de qué acción te refieras. Si es mucho más física, hay que ensayar, o sea, una pelea y todo eso, hay que ensayarlo mucho. Pero es como ir haciéndolo por partes y por capas. Primero haces el dibujo, la estructura, sobre todo el director, aquí es el que más te puede explicar pues cómo lo planteas, se lo planteas desde que lo lee en guión y cómo lo imagina. Y luego nos lo transmite a nosotros, lo hacemos mecánicamente varias veces y con los pesos ya, si hay que cogerse a no era un señor muerto el que se transportaba, era un dummy, un muñeco que pesa, pero pesa. Y luego ya, pues una vez que lo tenemos pillado y le hemos cogido el tranquillo, pues ya nos centramos, nos enfocamos en la interpretación y con suerte pues lo tenemos rapidito y en pocas tomas. Si no, hay que repetir mucho. Gracias. Bueno, y en función a lo de las escenas pues las escenas de cama, pues al final es lo mismo también, es una coreografía. Y como todo lo demás jugamos a que sea verdad, pero en este caso es incluso más técnico de lo que puede ser otra cosa. O sea, es mucho menos apasionante desde luego que como se ve desde fuera. O sea, son jornadas donde dices, oh madre mía, el martes toca esto. Sí. Yo por alusiones, porque perdón, como en el primer capítulo solo tengo escena de cama. No fue difícil. Todas mis escenas las hice yo, no un dummy. Y en todas las conversaciones en las que tenía que estar en la cama, yo estaba en la cama, aunque ellos estaban vestidos. Gracias. Y yo quiero añadir que las escenas de cama, o sea, lo que me costaba era no reírme, ¿sabes? Porque hay una parte que es muy cómica. Y nos reíamos muchísimo y lo que costaba era ponerse serios. Yo creo que las escenas de cama lo más importante es tenerlas muy planificadas y pactar muy bien con los actores cómo se va a hacer y hasta dónde quieren llegar todos. O sea que tiene que ser un trabajo muy hablado con ellos y que cada uno exprese realmente si está cómodo, no está cómodo y con eso es como jugamos. Es que depende con quién te toque, el compañero, no sé cómo te lleves, pero sí, ahora mismo, gracias a que todos tenemos más conciencia con este tema, pues sí, está la figura del mediador, ¿cómo se llama? Coordinador de intimidad. Coordinador de intimidad o coordinadora de intimidad, que ayuda a que la cosa esté clara, ¿sabes? A que no haya, que todos tengamos muy claro lo que hay que hacer. A un tercero, sí, un mediador. Había una pregunta. Nada. Allí. Yo quería preguntar cómo se ha recreado ese Madrid del 36, ese montaje, porque claro, rodar en Madrid, pues claro, ahora es tan difícil, es tan complejo para recrear. No sé si me han oído o no. ¿Sí? ¿Me oyeron o no? Sí. Sí, entonces no repito. A ver, yo creo que hay dos maneras en la serie. La primera son con unos efectos digitales, que son las transiciones que se muestran y mostraremos a lo largo de la serie, que se ve también la evolución de los años en Madrid. Todo esto se hace digital y marca un poco las diferentes temporalidades. Y luego es en las secuencias propias, pues mediante cromas,
o con un trabajo de dirección de arte muy, muy, muy laborioso, porque quieras o no estamos grabando en Madrid y hemos de esconder muchas cosas y luego se borran muchas cosas también. Es un trabajo laborioso de dirección de arte. Explica lo que es un croma, por si acaso. Gracias. A ver, un croma que es, cuando grabamos, por ejemplo, cuando habéis visto la llegada en taxi a su casa, pues por donde pasa el tranvía, se pone una tela verde y eso se puede sustituir por imágenes digitales, porque el tranvía obviamente no existe y lo podemos poner. Igual que cuando llegan al hospital, la calle principal de la fachada, todo esto está generado digitalmente. Se pone una tela y el color verde se sustituye, se invierte y se pone en digitales. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, una sobre guión y otra sobre emisión, por aquí. La primera sobre guión. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo se decidió que fueran 10 capítulos y cuánto se ha aportado desde guión para hacerla más televisiva? Y la segunda sobre la emisión, habéis dicho que se va a emitir en Netflix. Si se emite completa en televisión española y luego en Netflix, o va capítulo a capítulo en televisión española a Netflix. Vale, Gracias. bueno, la parte del guión, la verdad es que hemos intentado ser todo lo fieles posible a la novela. Hemos tenido un guionista, José Luis Martín, increíble, que tiene un dominio además de la época muy, muy bestia, porque ya no es solo basarse en la novela, sino también no meter gazapos, no meter la pata con algunas referencias, y él lo tiene todo en la cabeza y ha sido un trabajo espectacular. Y bueno, la decisión de los 10 episodios te diría que salió de una manera natural cuando troceamos toda esa novela. Es verdad que es una historia que va desde la guerra civil hasta la muerte del dictador en el 75, son muchos años y necesitábamos un poco de tiempo y espacio para recrear las vidas de estos personajes a lo largo de tantas décadas. Y la emisión. Y respecto a la emisión, todavía está por definir. Pero a diferencia de otras series que hemos coproducido en Radio Televisión Española con otras plataformas, donde la plataforma solía estrenar primero y unos meses después emitir nosotros, en el caso de Los pacientes la idea es que estén disponibles de manera simultánea. Intentar aprovechar el estreno para las dos, para Radio Televisión Española y para la plataforma. Buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero felicitaros por el gran trabajo de puesta en escena, incluso los escenarios que hemos podido contemplar. Y mi pregunta va un poco dirigida si después de la emisión de la serie será a bien venido por parte del Ayuntamiento de Madrid reconocer a Almudena Grandes como hija predilecta de la villa. No sabría qué decirte. Yo creo que evidentemente que Almudena Grandes se merece ser hija predilecta de Madrid. Primero porque sus novelas pasan en esta ciudad y la cuenta de maravilla, tanto el Madrid antiguo como el Madrid más que empieza a ser más moderno, y no te podría decir mucho más. Me parece que es del todo merecido y que nosotros estamos muy contentos de poder haber llegado a hacer la primera serie sobre un libro de Almudena Grandes, que hasta ahora se había hecho película, pero en serie no se había hecho, y sabemos, porque llegamos a tiempo, que Almudena Grandes también le hacía, estaba muy satisfecha de que llegáramos a poder hacer esta novela en una serie para televisión. ¿Alguna pregunta? Una serie que abarca 40 años presenta no pocos retos, ¿no?, en muchos ámbitos. Uno de ellos es el envejecimiento de los personajes. ¿Cómo habéis afrontado esto? La serie tenía un hándicap que era el paso de 40 y pico años y mantener a los mismos personajes en esa temporalidad. Entonces lo que hicimos es intentar al principio rejuvenecerlos más, y es verdad que en el último capítulo, cuando lo veáis, sí que hay una evolución y la hemos trabajado con prótesis y con un envejecimiento, digamos, un tanto
exhaustivo, que se note, que sea muy, muy claro para marcar el paso del tiempo y sobre todo la actitud vital que tenían los personajes y las vivencias que han vivido a lo largo de la serie. Los actores, ¿cómo lo habéis vivido esto? Interpretativamente, claro. Pues mira, bueno, en mi caso ya cuando hay que rejuvenecer ya empieza a costar. Luego cuando el personaje viene con tu edad dices, bueno, no está mal. Pero las edades nuestras con las del personaje han coincidido muy poco, entonces al final hemos acabado teniendo 4 horas y media de maquillaje, por ejemplo, antes de cada jornada para hacer los envejecimientos, porque son prótesis que bueno, pues son muy delicadas también y con el calor se afectan, entonces sí que es verdad que yo creo que hemos estado más o menos cómodos en función del momento que estábamos rodando el capítulo. Es decir, al final rodar una jornada laboral normal, pero estando 4 horas y media antes sentado en un sitio mientras te ponen todo eso, pues es bastante más costoso que simplemente te transformen un poco. Entonces, dependiendo un poco del momento, pues era de una manera o de otra. Y había un equipo de maquilladores espectacular. Es verdad que nosotros echábamos 4 o 5 horas sentados para poner y luego para quitar. Y luego también nos da la oportunidad de vernos de mayores. Yo tengo que decir que Javier Rey envejece mejor que yo, lo sé, gracias a esta serie. También es verdad que no sabemos cómo van a ser nuestras vidas, pero el envejecimiento creo que se sí, es verdad. Igual porque estás más cerca, también... yo me veo más ahí, me veo. Sí. No, Javier Rey envejece espectacular. Verónica no se pronuncia. Es que yo envejezco poco. Es Benjamin Button. Yo voy al revés. No, porque yo soy un caso Benjamin Button. No, que es que estaba recordando, digo, yo creo que tengo un poquito de envejecimiento. Unas patas de gallo y alguna cosilla más, pero a mí no me ponen prótesis ni me han pegado nada en la cara. Así que yo me he librado de las 4 horas y media y de unos cuantos marrones, sí. ¿Tenemos tiempo? No me lo creo. ¿Sí? Pues ahí hay una pregunta última. De sus personajes, que cómo se han sentido con respecto a ellos, cómo lo han abordado, bueno, si les cae bien el personaje o no, porque a veces puede pasar, ¿no? Que un personaje que interpretas no te caiga particularmente bien. Verónica. ¿Por qué? Oye, has empezado, dale. Bueno, yo en mi caso, a ver, yo siempre digo, una de las cosas que me pasaba a mí con esto es cómo un ser humano tiene la capacidad de reaccionar cuando los acontecimientos que le rodean son extremos. Todos podemos jugar a, bueno, yo en un determinado momento me comportaría así o así. La realidad es que casi todos seríamos bastante cobardicas ante algo tan extremo como la vida y como estar cerca de la muerte. Al final a mí lo que me gusta de mi personaje es un tipo que intenta hacer las cosas bien desde la sabiduría que tiene a nivel del salvar a personas. Le da igual la ideología política, simplemente quiere ser un buen médico y al final es un superviviente que intenta sobrevivir cuando las cosas se tuercen y consideran que es una persona, que al final tiene que ocultarse para poder sobrevivir. Entonces hay algo entre la valentía y el honor que me fascina del personaje. Y luego la capacidad de esa amistad, la manera de amar y cómo lleva todo eso, la verdad que es algo que siempre me ha gustado mucho del personaje y acompañarlo durante tantos años mucho más. Entonces yo la verdad no me parezco mucho a mi personaje, pero lo admiro bastante. Yo en mi caso, desde que leí a Amparo Priego, pues vi que había muchos aspectos en los que yo me sentía lejana a ella. El primero, pues indagar acerca de la falange, ella es falangista y de la sección femenina, y lo que más deseaba era pues abordarlo sin juzgar. O sea, yo nunca... Me gusta estar abierta siempre con todos los personajes a abrazarlos, a entenderlos, a
algo que siento, me apasiona comprender algo que me parece tan lejano a mí, no solo por la ideología, que no en este caso, no solo era eso, eran muchas otras cosas como el carácter que tiene, que considero que también es bastante ajeno a mí. O sea, yo hay aspectos de Amparo, como el juego, la travesura, pues yo soy muy traviesa, pero sí que, por ejemplo, Amparo siento que es una persona que profundamente cree que por derecho le corresponden las cosas. Es decir, que se siente muy llena de sí misma y espera y entiende que lo natural es que los demás pues, se ocupen de ella, le den lo que espera. También pues muy criada por su abuelo, en ese sentido muy mal criada, pues ella funciona así en la vida y tiene una forma de entender la vida en la cual realmente cree que le corresponde todo y eso es lo que espera de los demás, no es simplemente que es una caprichosa y ya está. O sea, llegué a entender desde dónde pues actúa, pide, seduce y cuál es su necesidad y por qué le produce tanta rabia que no le den lo que ella quiere o que las cosas no salgan como ella espera. Y también pues junto con Joan pues estuvimos afinándolo juntos y compartiendo acerca de cómo la veíamos. Fue una experiencia maravillosa, me lo pasé súper bien, nos reímos un montón y llegué a comprender muchas cosas y a verlo desde su punto de vista, a entender también ese pavor que siente cuando está en Madrid y empieza a ser bombardeada la ciudad por los nacionales, pero mientras tanto pues está escondida porque realmente su vida corría mucho peligro. Pues yo, Manuel Arroyo, bueno, no sé si hay mucha gente que haya leído la novela o no aquí, pero para quien la haya leído, pues se sabe que es imposible no adorar a este personaje. Es un, bueno, que se cuenta en la serie, ¿no? Es un diplomático inspirado y un espía republicano durante todos los años del franquismo, inspirado en personajes reales que yo desconocía. Yo en el colegio no estudié ninguna de estas historias y cuando empecé a documentarme para esta historia, la novela, que vi que Almudena había tratado con historiadores y hay personas en las que se basa este personaje. Es un tipo que básicamente tiene infinitas vidas, o sea, tiene múltiples identidades, múltiples vidas, vive en 1.000.000 de sitios y tiene acciones que son propias de un James Bond patrio, en otro tono, por supuesto. Y existieron estos personajes. A mí me parece un trabajo, el de Almudena Grandes, fascinante, de recuperar estos fantasmas perdedores, pero que son los que nos dan la oportunidad de aún seguir ganando la batalla que yo creo que se está librando. Y más allá de que caigan bien o mal, creo que es muy difícil no fascinarse con cualquier personaje de Almudena, por cómo la mirada que tiene sobre los seres humanos. Incluso los más crueles y deleznables, hay una fascinación hacia el comportamiento y eso es lo que diferencia la literalidad de algo que cuentas y una ficción que te enseña algo de ti y por lo que es fascinante este trabajo. Yo tengo que decir que esta novela, cuando la leí, yo quise hacer este personaje, yo llamé a mi representante para estar en esta historia. La casualidad quiso que Joan Noguera y gente de la producción estaban pensando en nosotros y estoy muy agradecido y aprovecho que está aquí Mauro para decirle que, bueno, mi ilusión era poder tener una excusa para un día cenar con Almudena, darle las gracias por todas las horas como lector que me ha dado, por enseñarme la historia de mi país desde lo más íntimo que se puede contar, porque yo eso no lo he encontrado en ningún otro sitio y no sé, hay gente que tarda en reconocer a sus hijos predilectos y bueno, su mediocridad pues quedará a la vista con el paso del tiempo. Pues muchísimas gracias con estas palabras rotundas de Tamar Novas. Os agradecemos vuestra presencia. Tendréis que esperar a abril para desentrañar todas las tramas y las identidades de la serie. Pero, bueno, nos llevamos un episodio puesto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias, Mauro.